Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a mi canal. Mi nombre es Carla Puga y hoy tengo en entrevista al doctor Miguel Ángel López Valle. Él es ginecólogo, oncólogo y está en la unidad de alta especialidad de El Ángeles del Pedregal. Y vamos a platicar sobre cáncer de mama, aprovechando que octubre es el mes rosa. Así que vamos a ver la entrevista. Bueno, pues como les comentaba, tengo el gran gusto de tener conmigo al doctor Miguel Ángel López Valle. Él es ginecólogo y especialista en oncología mamaria y pues vamos a platicar de este tema de cáncer. Miguel Ángel, muchas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues digo, empezando a platicar sobre el tema que creo que ahorita es bastante relevante, aprovechando que es octubre, el mes rosa, y una pregunta que creo que es fundamental es primero saber qué es el cáncer de mama como tal. Bueno, el cáncer de mama es un crecimiento desordenado de las células de la mama, es decir, del tejido epitelial, en el cual, como todos los cánceres, las células que aparentemente son benignas empiezan a tener un crecimiento desordenado y forman tumores y tienen la capacidad de hacer metástasis, es decir, tienen la capacidad de viajar a otros órganos diferentes a donde se formaron y causar un daño en el paciente. Ok, oye, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos, por ejemplo, en general, no sé que afecta más el cáncer de mama a mujeres que a hombres? ¿Cómo podemos saber si algo está mal? Haces una anotación importante. El cáncer de mama, como bien lo has mencionado, si bien afecta sola o principalmente a mujeres, no es solamente mujeres, afecta también a hombres. Y en ambos, la mayoría de las veces, como la mayoría de los cánceres, es completamente asintomática. Por ejemplo, nuestro servicio generalmente, que es un servicio puramente de mastología, donde vemos tanto patología benigna como patología maligna de la glándula mamaria, la mayoría de las pacientes nos consultan por dolor mamario, pensando en que podrían tener alguna alteración relacionada a algún proceso oncológico, y la realidad es que no es así. La mayoría del cáncer de mama es completamente asintomático. Es por eso la importancia de que las mujeres estén muy atentos a los cambios anatómicos que pudieran presentar para que entonces acudan con un especialista para que se puedan ser valoradas. La mayoría del cáncer de mama no te da algún tipo de síntoma específico hasta que este ya es muy evidente. Wow, fíjate que esa era mi siguiente pregunta, si duele, porque muchas veces como que, ay, no sé, de repente no puedes sentir un dolorcito porque, no sé, quizá usaste un brasier incorrecto, hiciste ejercicio sin el soporte adecuado y pues te espantas, ¿no? Porque dices, no es normal que te duela, pero entonces el dolor no es en sí un síntoma. Sí, bueno, el dolor es un síntoma como tal y es un síntoma muchas veces no de enfermedades de la glándula mamaria, sino a veces incluso de cambios fisiológicos. Recordemos que la mujer generalmente y sobre todo sobre la etapa reproductiva tiene un cambio cíclico, es decir, un cambio fisiológico relacionado a lo que es el ciclo menstrual. Así como existe un ciclo menstrual y cada mes se presenta una menstruación, existe un ciclo mamario en el que algunas veces y en algunas pacientes, y depende de cada paciente, se presenta una congestión mamaria, que esto va muy relacionado a los días previos a menstruar y se inicia generalmente en ovulación, y es una congestión, y esa congestión generalmente el paciente lo refiere como un dolor tipo congestivo, bilateral, y que una vez que pasa el periodo menstrual, cede el dolor. No con esto queremos decir que si te duele la mama pienses en todo menos en cáncer, porque Claro. si bien la mayoría del cáncer de mama no molesta, en algunas ocasiones pudiera molestarte. Lo que hemos visto es que generalmente el cáncer de mama y el dolor tienen una relación aproximadamente del 5 a 7%. Como podrás darte cuenta, esa incidencia es muy baja. Por lo Sí. tanto, no debes de confiarte, porque ahí es donde puede ser un dato de alarma. Esto puede ser un dato de alarma muy importante. Si tú tocas una bolita en la glándula mamaria, es decir, un tumor, y sobre todo que este no cambie con el ciclo menstrual y que no te moleste, ojo, ese puede ser un dato muy importante que estás ante la presencia probablemente de una enfermedad maligna. Diferente es cuando hay un nódulo que tiene variaciones con el ciclo menstrual o que puede molestar. Aquí puede estar relacionado más a un quiste mamario, que estos generalmente son fisiológicos. Ok. Ahí súper importante, ¿no? Prestar atención a nuestro cuerpo. Eso es lo que acabas de mencionar. Eso yo creo que es la clave. Y la mayoría de las pacientes, muchas veces que llegan con diagnósticos oportunos, es decir, etapas tempranas, las pacientes los detectaron. Y cuando vemos, la clave cuál fue, que son pacientes que están muy atentas a los cambios que ocurren en su cuerpo. Es por eso que es de suma importancia la autoexploración y la vigilancia y el autocuidado. Si bien tienes que ir con tu médico generalmente
una o dos veces al año. La mayoría de las veces eres tú quien debes revisarte porque vas a ser tú realmente la experta en tocar esa glándula mamaria, que en algunas veces no es nada fácil, ¿eh? En algunas veces tú te revisas y yo creo que a muchas les ha pasado que se detectan y dicen, oye, pero es que yo me toco 20,000 bolitas en la glándula mamaria, ¿cómo saber si esta es buena o cómo saber si esta es mala? Y con respecto a este tema de la autoexploración, creo que es algo que casi todas las mujeres hemos escuchado en algún momento, pero que realmente no necesariamente sabemos hacer. ¿Cuál es la forma correcta y el momento correcto de hacerlo? Porque es algo que se tendría que hacer diario, cada semana, va muy ligado al ciclo menstrual. ¿Cómo es esta parte de la autoexploración y cuál sería como la forma correcta de hacerla? Mira, siempre hay un buen momento para explorar el cuerpo y sobre todo la glándula mamaria. Partimos de ese principio. Pero el mejor momento tal vez o cuando puede ser menos difícil y sobre todo si estás en una vida todavía reproductiva donde hay muchos cambios hormonales, lo recomendable es que te revises una sola vez al mes, de preferencia los 5 días posteriores a tu ciclo menstrual, que es cuando menos congestionada está la glándula mamaria y no puede causarte tanta confusión. Idealmente y afortunadamente en todos los centros de salud, en todas las unidades de medicina familiar, tanto del ISSSTE como del ISSSTE o de los servidores públicos, existen talleres, sobre todo ahora que es el mes de sensibilización del cáncer de mama, donde te explican cómo revisarte. Incluso hay muchos folletos actualmente que afortunadamente ves panfletos por todas partes donde te dan una guía de cómo revisarte. Idealmente, la vigilancia se hace generalmente sentado con el paciente de frente a un espejo para que tú veas anomalías en el complejo de la pezón, en la piel, y posteriormente acostada para que también puedas hacer una palpación. Y siempre habrá que revisar no solamente la parte central de la mama, habrá que revisar desde el segundo espacio intercostal, que es más o menos en esta zona de aquí, hacia la región axilar, y también a lo que viene siendo la parte retroareolar, que es muy importante. Esta revisión la debes de hacer generalmente en forma radial y haciendo una presión hacia el músculo pectoral, y cuando lo hagas en la parte acostada, siempre colocar tu brazo para que abras el músculo pectoral y tengas una parte fija donde revisar. La recomendación es que siempre con tu médico, con el que acudas, tu médico de cabecera, que no dudo que tenga la capacidad, o con tu médico especialista, le digas que te dedique unos 5 minutos a que te perfecciones a tu exploración. Oye, ¿y realmente es alto el porcentaje de mujeres que hacemos autoexploración o es algo sobre lo que se tiene que trabajar para seguirnos educando al final del día como mujeres? Mira, al menos en la Ciudad de México, que es donde tenemos más contacto, porque México son muchas realidades, tú lo debes de saber. No es lo mismo las zonas centrales de la Ciudad de México, tal vez que la Sierra Mixteca o que la Sierra Chiapaneca o que diferentes zonas. Esto va muy relacionado a muchos aspectos que se deben de considerar para la autoexploración. Pero yo creo que si bien en las regiones centrales o en las ciudades grandes sí existe un porcentaje adecuado de mujeres que se autoexploran, podrían ser mejores estos números. Yo te podría decir que en la Ciudad de México, al menos en la zona sur, que es la zona que más contacto tenemos con nuestros pacientes, casi el 80% de las mujeres se autoexplora, que eso es muy bueno, y gracias a eso tenemos un diagnóstico oportuno del tratamiento, del diagnóstico y el tratamiento de cáncer de mama. Ok, y en cuanto a la mastografía, porque creo que es como muy común, ¿no? Sabemos que estas son como de las mejores herramientas, pero la mastografía, ¿a partir de qué edad es recomendada? La mastografía sigue siendo el gold estándar para diagnosticar y protocolizar pacientes con cáncer de mama. Okay. Hay 3 tipos de mastografía. Tenemos la mastografía de tamizaje, que es yo creo que a la que tú te refieres, que es pacientes completamente asintomáticas y que acuden a una mastografía para ver que todo se encuentra a la perfección. La mastografía de tamizaje, la norma oficial mexicana de salud, te marca de que debes de iniciarla a partir de los 40 años de edad. Existen otros países donde esta edad la han movido a 45 y en algunos hasta los 50 años de edad. En nuestro país, la recomendación, de acuerdo a la norma interna, a la norma mexicana, es iniciar la primera mastografía a partir de los 40 años de edad, y de ahí tú puedes normar si la puedes pedir cada año, cada 2 años, dependiendo de los riesgos que tenga el paciente y las características de esa glándula mamaria. Ok, y por ejemplo, en cuanto a factores de riesgo, hay cosas, como que a veces hay muchos mitos, ¿no? Que dices, bueno, de repente si me duermo con brasier, a lo mejor me va a hacer daño, ¿no? O no sé, si hago deporte con el soporte inadecuado. ¿Realmente hay como factores externos que pueden propiciar el cáncer de mama o todo va más bien como enfocado pues a la línea genética que traemos? Obviamente, todos los tipos de cáncer vienen relacionados a una falla genética, ¿no? Okay. Ahora,
Tenemos, si bien factores modificables y no modificables, o factores reproductivos o no reproductivos que pueden estar relacionados a cáncer de mama, también hay unos que se han hecho como un mito. Por ejemplo, es común que a veces nos pregunten, oye, doctor, ¿puedo yo usar un desodorante que tenga aluminio porque he visto que incrementa el riesgo de cáncer de mama? Pues ya vimos que no, que esto realmente no podría. O lo que tú comentas, el uso de cierto sostén podría incrementarme el riesgo de cáncer de mama, pues la realidad es que tampoco. Entonces, si hay factores como, por ejemplo, el antecedente, que tú tengas un familiar directo con cáncer de mama, y sobre todo si este cáncer de mama es en una mujer joven, definiendo joven menor de 50 años de edad, pues eso te incrementa el riesgo. Si te iniciaste tu menstruación antes de los 12 años de edad, es un factor de riesgo. Si la menopausia fueron después de los 50 años de edad, es un factor de riesgo. Pero como podrás ver, estos factores tú no los puedes modificar. A estos los consideramos como no modificables. Pero existen otros que puedes tú sí modificar, como es el consumo del tabaco. El consumo de tabaco, bien, tú sí puedes tomar la decisión de fumar o no fumar. Se sabe perfectamente que el tabaco está relacionado no solamente a cáncer de mama, sino a otros tipos de cáncer también. El exceso de alcohol también es un factor de riesgo para que tú desarrolles cáncer de mama. Y hoy por hoy se sabe perfectamente que la obesidad es un factor de riesgo muy importante para el cáncer de mama. Oh, interesante, ¿no? Esa parte, digo, ahorita con el tema del COVID, ¿no? Casi todo es, bueno, si estás con sobrepeso, con algunas enfermedades, te va a ir peor. Entonces, realmente el sobrepeso es crítico para el desarrollo de muchísimas enfermedades. Claro, yo creo que a este país, bueno, y a muchos más, la obesidad tiene una factura muy grande en problemas de salud, tanto oncológicas como no oncológicas, que muchas podrían ser modificables, si bien, como bien lo has mencionado, la genética tiene que ver, pero bueno, de repente tenemos que echarle una ayudadita también a la genética, Claro. ¿no? Y de repente traes una genética no muy favorable y aparte fumas y aparte tomas y aparte tienes sobrepeso, pues es más que obvio que probablemente no te vaya muy bien en tu salud. Oye, y por ejemplo, ahorita comentando un poco, ¿no? Sobre las líneas genéticas, si en la familia hay cierta predisposición de mujeres en edades jóvenes que tuvieron cáncer de mama, ¿se podría hacer algo como para disminuir ese riesgo o es al final del día pues como parte de esta cuestión genética que realmente no podríamos afectar? Mira, cuando tenemos un cáncer genético, que es como realmente el concepto que le damos, es que descubrimos que hay alguna mutación. Existen muchas mutaciones que pueden estar relacionadas a cáncer de mama. La más estudiada, la más evidente es la mutación de un gen que se llama BRCA1 y BRCA2. Cuando se detecta que existe esta mutación en pacientes y obviamente con un trabajo de un equipo multidisciplinario, que estamos hablando con psicólogos, con genetistas, evidentemente con gente que conozca de la patología mamaria, puedes normar conductas reductoras de riesgo. Pero esto obviamente tiene que estar normado por un comité, por un grupo multidisciplinario, y esas conductas van prácticamente enfocadas a procedimientos quirúrgicos o médicos para que tú puedas disminuir de forma significativa no solamente el riesgo de cáncer de mama, riesgo de otros tipos de cáncer como colon o cáncer de ovario. Ok. Y, por ejemplo, si hay este antecedente en la familia, ¿cómo cambia este tema de la autoexploración y de la mastografía? Me imagino que se vuelve muchísimo más importante, ¿no? Que desde mucho más pequeñitas, pues aprendas tú a hacer esta autoexploración, pero la parte de la mastografía, ¿se afecta también la edad dependiendo de estas líneas genéticas? Claro, generalmente en pacientes que tú tienes de alto riesgo, porque la tía, la mamá tuvo un cáncer de mama, por decir, a los 40 años de edad, las normas internacionales te recomiendan que no inicies mastografía de tamizaje a los 40, sino que inicies 10 años antes de cuando detectaste el primario. Es decir, si en este caso que te comento lo detectaste a los 40 años de edad, pues tendrás que pedir la primera mastografía a los 30 años de edad, siempre y cuando no sea menor de 25 años de edad. Y en muchas veces vas a tener que ocupar algunos otros estudios de imagen complementarios, como viene siendo una resonancia magnética, tomosíntesis o algún otro estudio para que tú puedas realmente evaluar de forma perfecta la glándula mamaria. Porque no es lo mismo evaluar una glándula mamaria con mastografía a los 28 años de edad o a los 30 años de edad que a los 50 o a los 55 años de edad. Ok. Y, por ejemplo, hablando en este tema, ¿es posible si en la línea familiar, por ejemplo, la bisabuela, la abuela, la mamá tuvieron cáncer de mama, pero no hay hijas y solamente hay hijos, ¿eso incrementaría la posibilidad de incidencia para los hombres? Claro, si existe la mutación, generalmente va relacionado también a hombres. De hecho, la mayoría de los hombres que llega a presentar cáncer de mama, ahí es
pensar en una mutación hasta no demostrar lo contrario. Porque realmente, como lo comentas, en cáncer de mama en hombre, la incidencia es muy baja y cuando se presenta siempre hay que buscar la mutación. Oye, ¿y quién sería el doctor indicado en el caso de los hombres? Porque al final del día, pues las mujeres es como común, ¿no? Que el ginecólogo es como la primera línea de orientación, pero en un hombre, ¿quién sería? Pues mira, siempre insistimos que quien debe de cuidar y vigilar la glándula mamaria es quien esté preparado para cuidar la glándula mamaria. Que si bien puede ser un cirujano oncólogo que tenga la experiencia en patología mamaria, puede ser un ginecólogo que tenga la experiencia en patología mamaria. Actualmente hay cursos que se hacen específicamente de alta especialidad en el cual te enfocan en el diagnóstico oportuno del cáncer de mama. Actualmente, desde el 2012, la UNAM avaló la subespecialidad en gineco-oncología. Tienen toda la capacidad igual para que puedan manejar tanto a hombres como mujeres para la patología mamaria. ¿Cuál es lo importante? Que conozcan del tema de la patología mamaria. Ok, entonces realmente aquí, porque a veces da mucho esa duda, ¿no? Que dices, bueno, no sé si ir con un ginecólogo, si de repente encuentro una bolita, o voy directo con un oncólogo, o con quién voy, ¿no? Como que hay mucha esta parte de esta confusión. Entonces, lo ideal sería siempre referirnos con un gineco-oncólogo. Con un ginecólogo, mira, por ejemplo, en Europa quien maneja prácticamente la patología mamaria son los mastólogos, es decir, o pueden ser cirujanos o pueden ser ginecólogos que se especializan en patología mamaria. En México también se hace, pero esto apenas como que empieza a formarse, empieza a hacerse, pero el área específica o el nombre específico sería un mastólogo. Es decir, tanto un cirujano, un ginecólogo, un gineconcólogo, un cirujano oncólogo, que se ha especializado y se ha perfeccionado en el diagnóstico y el tratamiento de patologías mamarias. Ok. Y bueno, ahora repitiendo un poco, ¿no? El tema del COVID, creo que ahorita todo el mundo es como el pánico, ¿no? Del COVID, pero realmente se han dejado de atender otro tipo de cuestiones de salud, ¿no? ¿Cada cuándo tendríamos que hacernos estos estudios? Por ejemplo, la parte de la autoexploración, pues ya nos comentaste que es cada mes. Mucha gente como que te da miedo de, hoy es que necesito ir al hospital a hacerme los estudios, pero no quiero porque el COVID, no sé qué. Pero realmente, ¿cuál sería el riesgo de no hacerlo? Porque me imagino que tú te haces una mastografía y puede ser que no haya nada, pero al final del día un tumor no va a decir, bueno, me espero al siguiente estudio, ¿no? Para salir. O sea, en cualquier momento podría salir. ¿O cómo es esa parte? O sea, ¿qué tendríamos como que poner especial atención para decir, es momento de irme a hacer mis estudios? ¿Haya COVID o no haya COVID? Pues mira, como cualquier mujer o como cualquier paciente, siempre lo ideal es que tú vayas a hacer de tus estudios de revisión, en este caso ginecológicos, al menos una vez al año, si es considerada una paciente de bajo riesgo, y si no te han detectado alguna alteración que conlleva una vigilancia mayor. Si hay una paciente de alto riesgo, muchas veces esta vigilancia tendrá que hacerse 2 veces al año. Pero Okay. como mínimo, al igual que te haces una revisión, tal vez una citología vaginal, una exploración del abdomen, de la pelvis, de lo que tú consideres, idealmente uno debe de visitar a su médico, en este caso su ginecólogo, una vez por año. Ok. Y por ejemplo, si empezamos como a detectar cambios, es de llamarle en ese momento, me imagino, no tenemos que esperar. Claro, en el momento que tú detectes un dato de alarma que no cuadre con lo que tú estás acostumbrado a revisarte cada mes, en ese momento tienes que presentarte con tu médico de confianza. Ok. Oye, ¿y cuál sería como, pues, el mejor consejo que nos pudieras dar? Porque sé que parece a veces de risa, ¿no? Pero no necesariamente conocemos nuestro cuerpo. A veces dices, ay, es que me duele la espalda. Bueno, es que a mí siempre me duele la espalda. Ay, es que me duele la panza. A mí siempre me duele la panza. Y dices, no, no es normal vivir así, ¿no? ¿Cuál sería como el mejor consejo para poder decir, bueno, esto sí es normal, esto no es normal, es momento de acudir al médico o aunque sea una llamadita, algo? O sea, ¿cuál sería como tu mejor consejo, sobre todo para poder prevenir y detectar a tiempo? Bueno, mira, aquí lo primero que hay que saber es que no puedes prevenir. Ok, Lo que uno busca siempre hacer es el diagnóstico oportuno, porque esa es una de las cosas que a veces causan un poco de confusión. Cuando te dicen, hazte una mastografía para prevenir el cáncer de mama. Y pues el concepto no es el correcto, porque incluso a veces el paciente dice, oye doctor, pero ¿por qué me dio a mí? Si yo me autoexploro, yo me hago mastografía cada año, ¿qué pasó? ¿Qué falló? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué me tuvo que haber dado a mí? Bueno, el objetivo de que tú estés en revisión o que te hagas tu mastografía con el periodo que tiene que ser es que si te llega a dar, tú puedas diagnosticar a tiempo porque obviamente el pronóstico y el tratamiento va a ser mucho mejor. ¿Cuál sería mi consejo? Y esto siempre que me invitan a una conferencia lo dejo como un mensaje para que te lleves a casa. ¿Qué es? Una mujer atenta a los cambios de su cuerpo y que para esto tiene que conocerlo
Aunado a un médico preparado que sepa identificar perfectamente las patologías y pedir los estudios adecuados, te hará la gran diferencia entre un diagnóstico oportuno. La clave siempre será una mujer que esté siempre al pendiente de sí misma, porque yo creo que nadie se va a conocer que uno mismo el funcionamiento de su organismo. Que si bien uno puede realmente, a nosotros nos ha pasado, que llegan pacientes con tumores muy pequeños o a veces superficiales, tú les dices, oye, es que yo te toco bien. No, doctor, esto yo no lo tenía, esto es nuevo. Pide los estudios y efectivamente hay un cambio. ¿Qué hizo la diferencia? Una mujer atenta a su organismo. Ok. Porque me imagino que sí, ¿no? Es, o sea, como bien lo dices, uno bien sabe, ¿no? Dices, bueno, esto como que no Claro, es normal, lo veo raro, pero si ni siquiera conoces, vas al médico y el doctor te dice, bueno, pues, ¿qué quieres que yo te diga, no? O sea, está ahí claro. y pues que Siempre se... hay que estar muy atento a los cambios que tenga, siempre. Ok. Oye, y por ejemplo, en términos del diagnóstico oportuno, más o menos hay como ciertos tiempos como ideales para detectar un cáncer y evitar pues una progresión a metástasis o inclusive la muerte, o realmente depende de cada caso. Bueno, en cáncer de mama realmente siempre yo y cualquier cáncer, específicamente al tema que estamos hablando que es cáncer de mama, si tú detectas realmente una etapa muy temprana, que estamos hablando que son pocos los casos en México y en todo el mundo, que es el carcinoma in situ, 8%, pues prácticamente puede decir que es curable. Ok. Obviamente, si lo detectas en una etapa temprana, que hablamos una etapa 1, una etapa 2, también los pronósticos y el arsenal con el que cuentas de medicamentos y tratamientos es mejor. Entonces, ¿cuál es la mejor etapa? Pues las etapas tempranas, las etapas 0, las etapas 1, siempre será el mejor momento que tú hayas dicho, lo detecté en buen momento. Oye, ¿y se cura o se controla? No, tú debes de entender que, y eso es algo que hacemos mucho hincapié con nuestros pacientes, que generalmente una vez que tú detectes es como tal vez la hipertensión. Una vez que tú te diagnosticas como hipertenso y dices, oye, me voy a curar, difícilmente te puedes curar. Vas a estar bajo control y bajo vigilancia y es probable que generalmente tengas una complicación aunada a otra cosa que no sea la hipertensión o que no sea el cáncer y siempre tendrás que estar bajo vigilancia y siempre tal vez pueda tener una recurrencia o un segundo tumor primario. Generalmente, una vez que tú tienes la enfermedad, es difícil hablar de curación, pero sí puedes hablar de periodos libres de enfermedad y que estos periodos libres de enfermedad pueden ir de 5, 10, 15, 20, 25 años y que obviamente sabemos que todos en algún momento vamos a llegar al final de nuestras vidas, pero si detectas la enfermedad en etapas tempranas, probablemente ese desenlace no esté relacionado a un evento oncológico. Ok. Oye, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque sé que ahorita, pues octubre es el mes de moda, ¿no? De esto, pero al final del día, pues es algo que tenemos que estar siempre al tanto durante todos los meses. Bueno, yo estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal. Dejo mi teléfono que es el 55 51 35 4901 y con mucho gusto ahí estoy para servirles. Y agradezco a ti y te felicito por el interés que esta gran labor social que haces para muchas mujeres que yo creo que les va a ser de utilidad. Muchas gracias y pues sí, al final del día, como dices, ¿no? El autoconocimiento, yo creo que es de las mejores herramientas que podemos tener y que desafortunadamente no necesariamente hacemos porque a veces te da miedo tocarte. Entonces, pues no nos queda de otra más que conocernos y sobre todo para poder prevenir este tipo de enfermedades y más que nada, bueno, no prevenir porque ya nos explicaste que no se previene, sino detectarlas a tiempo. Es correcto, así es. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, que tengan bonito día. ¿Qué te pareció? La verdad es que a pesar de que ahorita todo casi el tema de salud gira alrededor de COVID, no podemos negar pues que hay muchas cosas más que tenemos que atender y hacer autoexploraciones y revisiones periódicas pueden ser la diferencia en casos de cáncer de mama. Así que bueno, espero que la entrevista haya sido de tu agrado. Te voy a dejar abajo los datos del doctor por si lo quieres contactar. Y no se te olvide, dale like al video, déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal.